Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Ahora nos toca hablar acerca de los contratos mercantiles. Esto es el preámbulo para después identificar cuáles son los contratos mercantiles de manera particular. Obviamente, para poder hablar de lo que es un contrato, tenemos que hablar primero o diferenciar un hecho jurídico y un acto jurídico. Un hecho jurídico, como bien sabemos, es todo acontecimiento, ya sea de manera natural o derivado de la conducta humana, en el que el ordenamiento jurídico le atribuye consecuencias de derecho, independientemente de que exista o no la intención de producirla, ¿sí? Como por ejemplo, hablando de los hechos jurídicos voluntarios e involuntarios. Un hecho jurídico voluntario sería la comisión de un delito, en cambio un hecho jurídico involuntario puede ser la muerte, un desastre natural o un nacimiento, pero ambos pueden tener o pueden concluir en una consecuencia de derecho. En cuanto al acto jurídico, bueno, aquí sí tenemos que decir que este es una especie del hecho jurídico y que este consiste en una manifestación de la voluntad consciente y deliberada de querer realizar un acto o llevar a cabo un hecho con la intención de producir consecuencias jurídicas de derecho reconocidas por la ley, como crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. De aquí, pues, podemos identificar los tipos de hechos y actos jurídicos con los que nos podemos encontrar nosotros muy claramente en estos ejemplos, y también podemos diferenciar lo que es un hecho de un acto jurídico, o podemos señalar que el hecho jurídico, por ejemplo, puede ocurrir sin la voluntad humana, en cambio el acto jurídico siempre requiere de una voluntad consciente. El hecho jurídico puede ser natural o humano y el acto jurídico siempre será humano. Y ambos pueden producir efectos jurídicos de derecho o pueden llevar a cabo efectos de derecho, solo que el hecho jurídico en alguna ocasión no lo busque, no lo desea así, sino que pueda ser una consecuencia del hecho que se lleva a cabo. Y el acto jurídico siempre lo va a buscar. Es así como entonces podemos identificar o señalar que esta distinción esencial que se hace, donde los contratos entonces será un acto jurídico meramente que surge de la voluntad de las partes para producir efectos jurídicos específicos, para crear, transmitir, derogar o en un momento dado impedir, modificar incluso derechos y obligaciones. Estos son entonces como podemos identificar y conceptualizar ahora bien lo que es un contrato. El contrato lo vamos a encontrar definido en el artículo 1793 del Código Civil Federal, donde nos señala que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Esta definición también la encontramos en la doctrina como un acuerdo que crea derechos y obligaciones, una convención que da nacimiento a las obligaciones como tal, y en la cual siempre vas a existir la voluntad de las partes. Este es un elemento esencial de los contratos mercantiles. Los elementos identificados dentro de los contratos mercantiles vamos a poder señalarlos y los vamos a poder identificar de acuerdo a lo que esta declaración de voluntad se pueda dar y sea necesario, como lo señala el artículo 1794 del Código Civil Federal. Que sea legalmente capaz, que la persona que obligue a la otra a realizar el acto o esta declaración de voluntad tenga la capacidad legal de hacerlo, ¿sí? Que sea mayor de edad, que pueda estar capaz legalmente para poder llevar a cabo esta manifestación de la voluntad, que consienta un dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Ahorita más adelante identificamos o vemos a qué nos referimos. Que recaiga sobre un objeto lícito y que tenga una causa lícita. Y muy importante, pues identificar que para que exista el contrato, de acuerdo a este artículo, tiene
que vincularse mucho al consentimiento de las partes, la voluntad expresa o tácita de ambas y el objeto. Sí, en primer lugar, que sea un objeto material, como pueda ser un bien o pueda ser también la prestación de un servicio. Aquí también se puede llevar a cabo esta voluntad de las partes. El consentimiento, que ya decíamos, que sea voluntario, ¿sí? Que de manera bilateral y voluntaria. Los elementos de validez con los que vamos a identificar al contrato van a ser que el contrato pueda ser en un momento invalidado por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, ya decíamos, porque no cuenta con la aptitud legal para obligarse a cumplir esta obligación de contratar o a lo que se haya acordado. Por vicios del consentimiento, esto es donde la voluntad debe de estar libre de algún error que sea causado inclusive por algún tipo de dolo, por la mala fe o por la violencia, alguna amenaza, por ejemplo, ¿verdad? Con la que se pueda en un momento dado llevar a cabo este tipo de contratos. Por vicios del consentimiento, que ya señalábamos, porque su objeto, motivo o fin no sea lícito, al contrario, sea ilícito, que yo quiera vender las tarascas de aquí, de la Fuente de las Tarascas de aquí de Morelia, cuando es un patrimonio cultural de la humanidad y que además es un patrimonio del Estado, pues yo no lo puedo hacer porque no me compete hacerlo. Esta licitud es muy importante en cuanto al objeto, motivo o fin del contrato y porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma como se establece según lo que señala este artículo 1795 del Código Civil Federal, que muy importante señalarlo e identificar que el consentimiento en un momento dado al hablar de la forma pues tendrá que ser si es por escrito, si tiene que haber testigos, si se tuvo que llevar algún acta constitutiva porque es una sociedad mercantil, etcétera, si es el apoderado legal, etcétera, todo este tipo de características. Entonces, estos elementos van totalmente de la mano a lo que señalábamos en cuanto a la capacidad, el consentimiento, el objeto lícito y la formalidad o solemnidad requerida por la propia ley. Los contratos además se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida en la ley. Esto es que diga, tiene que ser un contrato por escrito, donde las partes manifiesten efectivamente que están de acuerdo, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De su firma, por medio de la autorización que se hace de que lo expresamente pactado va a tener consecuencias, ¿sí? Como lo señala el artículo 1796 de Código. Además, la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de los contratantes. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones estos contratos deben de contar con ciertas características que el propio Código Civil Federal señala. En cuanto a la capacidad como elemento de validez, ya hablábamos que tengan las personas, sean hábiles para contratar, pero además que no sean o que la ley no señale que estén impedidos para hacer precisamente este tipo de contratos, ¿no? El consentimiento es el elemento esencial de todos los contratos. Puede ser expreso, puede ser tácito, cuando la voluntad, expreso cuando la voluntad se señala de manera verbal, por escritos, por medios electrónicos, ópticos, o cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, y el tácito resultará de hechos o actos que lo presuman que así fue, que ya se autorizó, ¿no? Que estamos de acuerdo. Es muy importante, por ejemplo, yo quiero vender mi celular y en el momento que yo pacto para vender mi celular, si yo se lo entrego y le digo, está bien, te lo voy a vender en 5,000 pesos y me dice, te doy 2,000 y me entregas el celular. Ok, te doy el celular, te entrego los 2,000, tácitamente yo ya estoy aceptando la compraventa, yo ya estoy aceptando este convenio, ¿correcto? No importa que me quede a deber o que me deba todavía un poco de lo que es el total a pagar de lo que cuesta o el valor del bien, que en este caso es el celular. En cuanto a los vicios del consentimiento,
hablábamos un poco, que puedan ser el error, la violencia, el dolo, el objeto de los contratos, la cosa que sea esté obligado a dar, el hecho de que el obligado deba hacer o no hacer, como en un momento dado establecido, como lo existe y lo señala dentro del comercio, que el hecho sea positivo o negativo, esto sea que sea posible, ¿verdad? Que se pueda, que lo que nosotros vamos a contratar en un momento dado se pueda, ¿sí? Se lleve a cabo y su naturaleza como tal tenga efectos para que en un momento dado pueda llevarse a cabo. La forma ya lo señalábamos, va a ser como lo diga la ley, ¿sí? Expresamente asignado por la ley. Y como decíamos, existe el consentimiento tácito. Con el consentimiento tácito estamos totalmente en la salvaguarda de estos derechos de poder identificar que se lleva a cabo este convenio o contrato. Las formalidades exigidas por la ley, según lo que señala también el Código Civil Federal, que sea por escrito, que no haya una disposición contraria, que esté la voluntad de las partes, y los tipos de contratos que en un momento dado podemos identificar o señalar. Hay contratos consensuales, formales o solemnes, unilaterales o bilaterales, donde podemos identificar también cada uno de estos, onerosos o gratuitos, ¿verdad? Esto es oneroso, pues donde hay de por medio una ganancia, ¿verdad? Y el gratuito donde pues solamente puede haber provecho para una de las partes. También existen, perdón, me voy a regresar, los contratos, ya decíamos, onerosos o gratuitos. También existen otros tipos de contratos cuando sea necesario que se entregue la cosa para tener el contrato como perfecto hasta que se cumpla con la formalidad y se entregue la cosa. Hay también contratos de tracto sucesivo o instantáneos, y en los primeros las obligaciones se cumplen a lo largo del tiempo, y en los segundos mientras que se lleva a cabo en un solo acto, ¿no? Los de tracto sucesivo, por ejemplo, es cuando se da una promesa de compraventa, por ejemplo, de alguna cosecha futura, ¿verdad? Que se va a dar se va a llevar a cabo en un tiempo, en un lapso de tiempo, ¿no? O, por ejemplo, contrato de un suministro de una, de una marca en específico, o de un streaming, por ejemplo, también. Finalmente, son típicos aquellos que se encuentran literalmente descritos en la ley, como la compraventa, y atípicos aquellos que, como el contrato de claque, que no existe como tal escrito en nuestro, o no se encuentra como tal en la ley, y que se refiere principalmente o se identifica como un contrato de acuerdo de voluntades donde una persona se obliga a cambio de una contraprestación económica a aplaudir, elogiar, ovacionar o simular, ¿verdad? De alguna manera la aceptación de alguna persona pública o de una obra, de un discurso, con tal de influir en la opinión o en la reacción de las demás personas, que ese como tal pues no existe, ¿no? En cuanto al acto jurídico unipersonal, este produce obligaciones solamente como una fuente, esto es, funciona para modificar o extinguir las obligaciones ya creadas, pero no como tal para producirlas. Este acto jurídico puede ser unilateral o bilateral, cuando la manifestación de la voluntad proviene de una sola persona. La sola manifestación de la voluntad, esta se obliga en ocasiones a los derechos que se ofrezcan ante terceros, en el caso de las herencias o asignaciones sucesorias o legados. También en cuanto al acto jurídico como tal, en el testamento, la revocación de la renuncia de mandato, un desalojo, el reconocimiento de un hijo, la acción de impugnación de paternidad, aquí son unilaterales, ¿correcto? Solamente actúa una de las partes, aunque pueden tener consecuencias para ambos. En cuanto a las obligaciones derivadas por la comisión de un hecho ilícito, también en cuanto a lo que se refiere a lo contrario a las leyes del orden público, las buenas costumbres, por ejemplo, en cuanto al hecho o omisión ilícito que produzca
un daño moral, también en cuanto a lo que se pueda dar, sobre todo haya causado un daño material, tanto en una responsabilidad contractual como extracontractual, que también es importante señalar e identificar. Si existe la reparación del daño, según lo que señala el artículo 1910 del Código, en el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause un daño a otro, está obligado a repararlo a menos que demuestre que el daño se produjo como una consecuencia de culpa o negligencia eh, inexcusable de la víctima. Esto es identificar el daño moral, saber que existe, obviamente, aquel que pueda llevar a cabo o afecte a las personas, y la obligación como tal también que señala la ley, que impone en este caso al deudor para que en un momento dado cumpla con lo descrito por la propia norma o la propia ley, ¿verdad? Que es importante identificar esta obligación, que precisamente consiste en la realización de aquella consecuencia ordenada o señalada por la ley, que exige luego una producción del hecho descrito y que además ordena imperativamente el que se lleve a cabo o deba llevar a cabo una conducta de la tal manera descrita, ¿no? Que es ya en un momento dado cuando se puede llegar a producir o llevar a cabo un delito. Así pues es como podemos identificar que es importante señalar que el contrato mercantil, a modo de conclusión, que tanto los hechos y los actos jurídicos constituyen un fundamento teórico del derecho contractual, y su adecuada comprensión va a permitir siempre analizar, interpretar y aplicar correctamente las normas que regulan los contratos mercantiles, preparándonos principalmente en lo que es el ejercicio profesional del derecho comercial. Es también importante incorporar y señalar que, bueno, esto lo encontramos en el Código de Comercio y en el Código Civil Federal, que así también podemos identificar más adelante. Vamos a ver ya cuando puntualicemos en cada uno de los contratos a qué se refiere los elementos esenciales de estos.